en esta ocasión estaremos tomando algunos textos que ya hemos visto anteriormente en las lecturas, ya que esta es una serie de predicaciones. Entonces estaremos volviendo a los salmos y a algunas de las referencias que se han hecho, algunas referencias de las que se han hecho en los dos sermones anteriores, recordando que esta serie, el tema general es el principio regulador del culto en la tradición anglicana. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios y Padre Todopoderoso, te invocamos a ti en este momento, Señor, para que tú inclines nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, para que te apiades, Señor, de este hombre que predica tu palabra, Señor, y también de todos los que nos escuchan, Padre, para que todo esto sea filtrado, Señor, y guiado por el Espíritu Santo. Si hay alguna cosa escrita en este sermón, Padre, que no deba ser pronunciada, te pido, Padre, que me des la sabiduría para no pronunciarla. Y si hay algo que no esté escrito en este sermón, Padre, pero que deba ser pronunciado también, te suplico, Señor, que me lleves a ello, Señor, a cubrir la necesidad que tenemos hoy, Padre, de ti, que nos lleves a cubrir la necesidad, Señor, que tenemos de enmendar nuestros caminos, de enderezar nuestras sendas, Señor, y servirte de todo nuestro corazón. Gracias porque nos das esta oportunidad. Y te ruego así que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bien, hermanos, entonces, como comentaba, esta serie de sermones es el principio regulador del culto de la tradición anglicana. ¿Por qué hablamos acerca del principio regulador de la tradición anglicana? Porque hemos de entender que como cristianos nosotros no somos la única rama de la iglesia que está conforme a la institución de Cristo, sino que, como bien decimos, somos una rama. Y la iglesia podemos verla como un árbol, y un árbol tiene muchas ramas, tiene muchos brazos. A veces algunas de estas ramas son cortadas, pero algunas otras permanecen. Entonces, si nosotros estamos con esta ilustración entendiendo que no somos la única rama de la iglesia, y aquí es donde entendemos la verdadera catolicidad de la iglesia, donde comprendemos que hay otros hermanos que se reúnen bajo otras tradiciones, que hoy bien podemos llamarle denominaciones. Por ejemplo, un hermano que es presbiteriano tiene un cristianismo bíblico basado en la tradición presbiteriana. Un hermano que es bautista tiene un cristianismo bíblico que está basado en su tradición bautista. O un hermano congregacional es un hermano bíblico que está basado también o expresa también su cristianismo desde la tradición congregacional. Y aunque tenemos ciertos distintivos, estamos hablando de cosas elementales que todos podemos nosotros compartir. Y por así decir, he mencionado solamente 3 ramas aparte de la nuestra, pero el cristianismo, pues es esto, es un árbol, es como un árbol que tiene muchas ramas y que al final la intención de todos nosotros es glorificar a Dios. Y por eso yo no puedo hablar del principio regulador en términos genéricos, porque es probable que otra de las ramas del cristianismo, por la tradición que tiene, no comparta ciertos aspectos al igual que nosotros, por el simple hecho de que no todos o otros que he mencionado no usan, por ejemplo, un libro de oración común. Como nosotros, el libro de oración común es algo que, aunque es un legado para la iglesia cristiana, y aunque tengo que decir que muchos de los libros de ceremonias que hay hoy día están basados en el libro de oración común, esto aún así nos deja claro que hay una diferencia y una distinción en el cómo se usa. Por ejemplo, yo he visto que varios hermanos cuando celebran bodas traen un librito en el que textualmente algunas de las palabras que dicen son del libro de oración común. Y lo he escuchado en iglesias presbiterianas más modernas, lo he escuchado en iglesias bautistas,
lo he escuchado en iglesias sin denominación evangélicas que tienen un librito para oficiar ciertos servicios. Y yo no sé si, por ejemplo, ellos saben que muchas de las palabras que están en sus libritos de ceremonias están basados en el libro de oración común. Pero el hecho es que en la práctica, cuando nosotros nos ponemos a adorar al Señor, particularmente en el día de reposo, cada uno lo hace bajo nuestra propia tradición. Y aún así compartimos ciertos aspectos equivalentes. Por ejemplo, me he dado cuenta que algunas de las iglesias que no son litúrgicas sí tienen en su orden, por ejemplo, la confesión de pecados, la repetición de los credos, la lectura de la palabra de Dios, la predicación, la administración de los sacramentos, etcétera. Entonces, es por eso que nos remitimos nosotros a esta serie de predicaciones dentro de nuestra propia tradición. Y el título de la predicación de hoy es Cuando el culto se deforma. Aquí hay una advertencia, hay consecuencias y también gracia de parte de Dios. Ahora, a lo largo de esta serie, que realmente son 2 sermones anteriores, hemos afirmado una verdad que es tan bíblica como incómoda. Dios no solamente nos está llamando como pueblo a adorarle, Dios también ha definido cómo se le debe de adorar. Y aquí por eso nosotros queremos evitar malentendidos en este aspecto, ¿verdad? Porque de igual manera cuando hablamos con algunos cristianos no denominacionales, algunas veces alguna crítica que nos hacen a nosotros es, ¿por qué ustedes aparte de la Biblia tienen confesiones de fe? ¿Verdad? Entonces nosotros la respuesta es porque hemos querido tener por escrito lo que la iglesia cree y confiesa. Esta es la razón por la que nosotros tenemos confesiones de fe. Y no significa que las iglesias no denominacionales no tengan confesiones de fe. El hecho de decir la Biblia es la palabra de Dios es una confesión de fe, porque no encontramos literalmente un pasaje que diga que la Biblia es la palabra de Dios, sino que nosotros lo deducimos de las Escrituras y lo podemos probar. Hay tantos textos que nos hablan acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros lo asumimos de cierta manera, conforme al entendimiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces hay confesiones de fe que están escritas como las nuestras y hay confesiones de fe que son de tradición oral. Ahora, por otro lado, también alguna de las cosas que puede ser extraña para las personas que no están en comunión o no son personas que tienen este contacto con la tradición anglicana es porque ustedes usan un libro de oración común en la liturgia y podrían pensar que nosotros estamos como que agregando o añadiendo algo a nuestros servicios, cuando en realidad el libro de oración común lo que ha hecho es ordenar la palabra de Dios de modo que podamos honrar al Señor a través de un principio regulador, ¿no? Como ya he mencionado en sermones anteriores, varias de las oraciones que estamos haciendo son oraciones de los salmos, que nosotros ya leemos, pero que en el libro de oración común están ordenadas, de modo que tanto los oficiales de la iglesia como el pueblo puedan participar del culto público al Señor. Entonces, una de las cosas que recupera la reforma inglesa es esta, que no solamente es el presbítero el que está de algún modo sirviendo al Señor o haciendo culto. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que el sacerdocio romano es un error. Y asimismo lo expresamos en el sentido de que nosotros creemos en un sacerdocio para todos los creyentes. Y si creemos en un sacerdocio para todos los creyentes, en el que entendemos que cada creyente es un sacerdote delante de Dios, entendemos que todos los cristianos deben participar de la adoración pública, no solamente el oficial o aquel que ministra la palabra o ministra la regla de la liturgia, sino todo el pueblo debe de participar de la adoración a Dios. Y lo que hace el libro de oración común es esto, es integrar a las personas a la adoración conforme al orden que la palabra de Dios establece. Por ejemplo, hermanos, ustedes se pueden dar cuenta que las mujeres de la iglesia pueden pasar y pueden leer la palabra de Dios, pero no es permitido que la prediquen
no es permitido que se les ordene como presbíteros o como diaconisas, ni que tampoco tengan algún otro rol de autoridad, sino solamente lo que marca la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que nuestro servicio está siendo regulado por la palabra de Dios y que el libro de oración común no tiene como intención reemplazar las escrituras, sino tiene como intención provocar una uniformidad dentro de nuestras iglesias bajo el principio regulador del culto. Entonces, ya definimos también esto, que el principio regulador también tiene una alternativa, que es el principio normativo, ¿no? Que hay algunas iglesias que norman sus cultos a través de la Biblia, mientras que nosotros tratamos hasta donde nos es posible nuestro entendimiento, el regular nuestros cultos con la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto que estoy diciendo que intentamos? No estoy diciendo que seamos descuidados, estoy diciendo que se nos puede escapar en algún momento a nosotros el regular nuestros cultos con la palabra de Dios, pero como la iglesia es una iglesia que está en constante reforma, también debe de ser capaz para poder sellar aquellos agujeros que podamos encontrar nosotros en el camino y que hayamos mal definido. Miren, hermanos, por ejemplo, una de las cosas que nosotros al principio teníamos por la herencia, no en esta iglesia, sino en otras iglesias, por ejemplo, si ustedes revisan servicios viejos de las iglesias, es que se acostumbraba a poner velas en las mesas, por ejemplo. No en esta iglesia nunca se hizo, pero en otras iglesias de nuestra comunión se ponían velas y nosotros las retiramos. ¿Por qué razón las retiramos? Las retiramos porque no porque las velas hagan algo, una transformación, ¿verdad? Pero porque las velas significaban en el sentido histórico que la mesa no era una mesa simplemente, sino un altar de sacrificio. Y nosotros tuvimos que hacer esta modificación. Y no es que nosotros creyéramos en un principio normativo, sino que más bien nuestro servicio debe de ir mejorando constantemente conforme nosotros nos damos cuenta que hemos errado en alguna de las cosas. Y es por eso que se debe de predicar esto, porque seguramente no hay ninguna iglesia que tenga todo perfecto. La iglesia que tenga todo perfecto, yo les puedo decir con seguridad que es una iglesia sectaria. La iglesia que diga tenemos todo exactamente bien y perfecto, es una iglesia que tiende hacia el sectarismo. Porque siempre hay cosas que tenemos que estar regulando con la palabra de Dios. En el segundo sermón discernimos que los caminos que gobiernan el culto puede ser a veces el entendimiento del hombre o la palabra de Dios en su defecto, que es lo que nosotros creemos, que la palabra de Dios debe de estar gobernando el culto en todo momento. Y hoy vamos a llegar a este punto inevitable. ¿Qué ocurre cuando estos principios son ignorados, suavizados o sustituidos, inclusive con buenas intenciones? Y aquí es necesario decir algo con claridad y con una claridad práctica dentro de nuestra doctrina cristiana, que este mensaje no puede reducirse solo a enseñanza. En ciertos momentos también tiene que incluir la práctica y la advertencia que Dios demanda del pueblo, que ya hemos leído en los salmos anteriores que tomamos como base para explicar el principio regulador. La Escritura no siempre dice considera, a veces dice no endurezcáis vuestro corazón, como lo vimos en el sermón pasado. Y sin embargo, incluso allí, la advertencia es una forma de gracia, porque Dios advierte para que no perezcamos, nos pone ejemplos de lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Lo quiero enfocar de esta manera, hermanos, no porque el Dios en el que creemos sea un Dios más suave del de las Escrituras, sino quiero que podamos entender, hermanos, que el Señor lo ha hecho para que nosotros no caigamos en estos errores. Pero el Dios que ha aniquilado a los hombres o les ha quitado los reinos, sigue siendo el mismo Dios y lo puede hacer exactamente igual. La razón por la que no lo hace es porque Dios nos mira a través de la obra de Cristo. Y es por eso que Dios detiene su ira
en contra de nosotros, porque el pago justo de nuestras iniquidades ha sido cubierto en la cruz. Pero tengamos cuidado con esto, porque no significa que Dios haya cambiado de alguna manera y ya no lo haga. Yo no estoy diciendo que ya Dios no lo hace. Yo estoy diciendo que Dios ha mostrado su gracia para con nosotros. Entonces, hermanos, antes de entrar a los textos, afirmamos esto: el culto deformado no comienza en el servicio público, comienza cuando la obediencia deja de gobernar la vida. Y esto típicamente inicia por los oficiales de la iglesia. Muchas veces es la tolerancia o el temor al pueblo o el no saber decir que no. También, en algunas otras ocasiones, la deformación del culto inicia por la insistencia, por la murmuración del pueblo, como muchas veces podemos ver que a Moisés lo ignoraron o lo desobedecieron o desecharon sus enseñanzas. Entonces puede venir por los dos lados. Y sin embargo, quien será llamado a cuentas en este caso es aquel o aquellos que administran la iglesia de Dios. Dios no juzga errores litúrgicos aislados. Dios lo que juzga son la desobediencia persistente, la autonomía espiritual y la simulación en su presencia, cosas de las cuales debemos alejarnos nosotros. El culto vano es fruto, pero no es la raíz. Nosotros expresamos lo que realmente estamos creyendo. Entonces, ¿por qué hay desvíos? ¿Por qué hay tanta maldad en las iglesias? Porque hay un cristianismo nominal muchas veces de parte de quienes integramos la iglesia. Y esto hace que nuestros frutos pues sean manifiestos en la forma en la que expresamos nuestro loor a Dios. Entonces debemos tener cuidado primeramente con las innovaciones no ordenadas. Vamos a Levítico, que es un texto que si bien no hemos tomado como base, lo hemos leído o le hemos hecho referencia. Y es Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Hablando aquí de los hijos de Aarón, dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces aquí vemos un evento terrible en el Antiguo Testamento. Vemos que sucede algo pues doloroso para Aarón, para el pueblo, y que a la vez también causó seguramente temor en las personas que les tocó vivir esta escena. Dice la palabra que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Si se dan cuenta, a veces el principio regulador y el principio normativo, cuando el principio normativo es bastante acertado, se puede parecer mucho, pero aquí está la diferencia, que Dios ha ordenado ciertas cosas y ha prohibido otras, y nosotros necesitamos obedecer a Dios y apegarnos a su mandato bíblico. Entonces aquí en este pasaje el sacerdocio, hablando del sacerdocio levítico, no del sacerdocio que hoy practica alguna parte de la iglesia, ese sacerdocio levítico acababa de ser instituido. Dios había revelado claramente cómo había de acercarse el pueblo a él. Pero Nadab y Abiú vemos que cometen este error ofreciendo fuego extraño delante de él. Si se dan cuenta, hermanos, Nadab y Abiú no están negando a Jehová. Si se dan cuenta, no están introduciendo ídolos, sino que están introduciendo algo que Dios no pidió que se usase en su servicio. Entonces el texto
no dice que esto fuera explícitamente prohibido. Y ese sería un caso de tomar un principio normativo. O sea, es decir, pues es que Dios no ha prohibido tal cosa. Bueno, Dios no está pidiendo tal cosa. Dice aquí el pasaje que Dios no mandó a que se hiciese tal cosa. El principio teológico aquí es que no todo aquello que está bien intencionado es aceptable en el culto. Y aquí tenemos una advertencia real. Dios declara: en los que a mí se acercan, me santificaré. Entonces Dios no está pidiendo creatividad de parte de nosotros. Está pidiendo santidad obediente de parte de su pueblo hacia Él. Porque, hermanos, la santidad a veces nosotros tendemos a reducirla únicamente a temas de pureza personal delante de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir que una mujer que no usa velo no es santa, por ejemplo, pero estaría alejado de la realidad de este asunto, porque no solamente es lo externo, sino que aquí lo que Dios está pidiendo es obediencia a Él. O podría yo poner ciertas normas, códigos de vestimenta, por ejemplo, para la iglesia, y podría decir, bueno, este código de vestimenta es aceptable delante de Dios, este código de vestimenta no es aceptable delante de Dios. Pero no solamente con la santidad nos referimos a lo externo o a la pureza, ya sea del hombre o de la mujer, sino que tiene que ver con temas de obediencia en cosas que nosotros a veces hemos hecho como pequeñas y decimos, no, esto no es tan importante, esto no es necesario, o deberíamos hacer esto para que la gente se acerque. Y muchas veces tenemos que reflexionar nosotros de cómo estamos llevando las cosas. Creo, hermanos, que los que nos ha tocado de alguna manera participar en algún evento de la iglesia, a veces nos damos cuenta que las cosas no las estamos haciendo bien y las platicamos. Y decimos, no, es que esta no es la forma en la que nosotros deberíamos hacer las cosas. Y no porque, y a veces inclusive, hermanos, no es porque esté mal, sino en algunas ocasiones es porque nosotros a veces queremos satisfacer cierta parte de nuestro deseo personal, o a veces inclusive llegamos a la desesperación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué somos una iglesia tan pequeña y no crecemos? ¿Y qué deberíamos hacer, no? Y a veces nos vienen ideas locas de salgamos a la calle y prediquemos la palabra. Y no es que sea algo malo, pero la realidad es que nosotros encontramos que en la historia de la iglesia y particularmente de nuestra tradición, la costumbre que tenemos es de catequizar, es de enseñar, es de educar o reeducar a veces, porque no es que la gente esté mal educada o que no tenga educación bíblica, sino a veces simplemente hay que reeducar. Y bueno, vamos aprendiendo ciertas cosas nosotros, ¿no? Creo que hace días platicábamos acerca de la conversión, ¿no? No recuerdo si fue esta semana que pasó, pero platicábamos sobre cómo es que la gente se convierte. Y a veces nosotros esperamos que toda la gente se convierta como el apóstol Pablo, que tenga una experiencia personal con el Señor. Pero si nosotros nos ponemos a ver la vida de los apóstoles, la realidad es que 11 de ellos se acercaron a Cristo siendo discípulos. Ellos aprendieron a través de la enseñanza. Y el único de los 12 apóstoles que experimentó una conversión personal fue el apóstol Pablo. A todos los demás se les dijo, ven y ve. Y todos los demás aprendieron del Señor. Y nosotros decimos, quisiéramos ir y predicar en la calle, pero probablemente no sea la acción más acertada. Y no porque sea malo hacerlo, sino porque probablemente la estrategia tendría que evaluarse de una mejor manera. Entonces, ¿cómo es que la gente llega a nuestras iglesias? Bueno, pues empezando desde nuestros niños, a través del bautismo, a través de la educación bíblica, y nosotros mismos también vamos llegando de la misma forma, poco a poco, luchando en contra de las ideas que hoy circulan, que parecen ser correctas, pero no lo son. Y no estoy diciendo que sea inútil predicar en la calle, pero probablemente no sea la forma más adecuada
porque la palabra pues, nos enseña una evidencia diferente. De igual manera, cuando iban y predicaban las personas la palabra de Dios, por ejemplo, cuando van de dos en dos, vemos que estas personas son integradas al discipulado del ministerio de Cristo. Entonces, no hay algo así como tocar puertas y dejar folletos, que tampoco, ojo, no estoy diciendo que sea malo, ni le estoy dando una crítica negativa hacia esto. Pero lo que quiero decir es que a veces debemos de ser más certeros en las cosas y tomar el ejemplo de la palabra de Dios. Porque a veces lo que se hace es una buena intención de ir y, por ejemplo, tocar las puertas de las casas, pero vamos una vez y ya nunca más volvemos. Cortamos ese seguimiento hacia las cosas. Y todo esto tiene que ver con la adoración que presentamos delante de Dios. Hoy, hermanos, dentro de la iglesia vemos algunas prácticas que se han introducido en el culto público que no surgen de la Escritura, no son consecuencia necesaria de un mandato bíblico, pero se justifican por la buena intención o el efecto que ésta produce. Por ejemplo, hermanos, que hay actos diseñados para provocar emociones con un criterio de autenticidad espiritual, que a veces algunas de las iglesias han hecho ciertas dinámicas para que la gente se sienta como que más cristiana, para que la gente se sienta como que más orillada hacia el arrepentimiento, pero que son cosas que Dios no ha ordenado y que por el contrario están alejando a las personas del evangelio, están alejando a las personas de una predicación cristocéntrica y las estamos llevando hacia un tipo de emocionalismo. Encontramos también, por ejemplo, que algunas iglesias hacen dramatizaciones o añaden símbolos al centro del culto que Dios no ha ordenado. Y por ejemplo, hermanos, aquí podemos hablar acerca de que hay muchas iglesias que tienen una estrella de David, entre comillas, lo digo porque no quiero entrar a discutir este asunto, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que tienen este tipo de ornamentos que Dios no ha ordenado y que no sirven absolutamente para nada, que por el contrario son símbolos paganos, que por el contrario son símbolos que no ayudan en absolutamente nada a nuestra fe, porque nosotros, la realidad es que no practicamos un judaísmo de ese tipo, al contrario, nos está prohibido el judaizar, pero son símbolos que hoy la iglesia o muchas iglesias han adoptado por estos movimientos del judaísmo mesiánico, ¿no? Que ha llegado, a lo mejor no directamente, pero que ha entrado en muchas iglesias de diferentes denominaciones que posiblemente no se identifican con el judaísmo mesiánico, pero que tienen elementos de pero que en ningún momento o en ningún modo traen a las personas a Cristo o hacia la palabra. Simplemente son ornamentos extraños que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y todo esto oscurece o quita el lugar de la palabra de Dios y de los sacramentos, que es donde nosotros debemos estar enfocados como cristianos. Entonces, si nosotros queremos ser bíblicos, tenemos que imitar la fe apostólica. Esta fe la encontramos principalmente en las Santas Escrituras, con el testimonio de los apóstoles, pero asimismo también la podemos encontrar en la historia de la iglesia con todo aquello que es evidente. Pero antes de que vayamos a la historia de la iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios para comprobar todo aquello que agrada al Señor. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro, ¿verdad? Este pasaje tiene algunas cosas muy particulares de la iglesia, pero nosotros podemos rescatar
que lo que es inmutable es la perseverancia y la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esto es lo que debe de abundar en nuestras liturgias, en nuestros cultos de adoración pública, debe de abundar todo esto. También, ¿verdad? Habla acerca del ágape aquí en este pasaje, o insinúa o da alguna luz hacia esta práctica de la convivencia entre los hermanos. Más adelante hay un desarrollo, evidentemente, en las escrituras del ágape que practicaban los cristianos en el primer siglo. Entonces, cuando las dramatizaciones, símbolos añadidos al culto, oscurecen y quitan el lugar de la palabra y los sacramentos, hay un desvío del servicio que Dios desea. Cuando hay ritos creados para hacer sentir algo que la palabra ya promete dar, también es un error. Entonces, de igual manera, cuando hablamos de ritos, como que dejamos esa puerta abierta para que nos digan a nosotros, pero si ustedes son expertos en hacer ritos, bueno, hacemos ritos conforme al libro de oración común, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, ¿qué ritos practicamos nosotros, no? Hay una parte en el libro de oración común que se llama el ordinal, que nos enseña a nosotros o nos da una guía de cómo debe ser ordenado un presbítero, un diácono, un obispo. Y todo esto no es porque esté en el libro de oración común, o sea, no es porque se haya inventado y hayamos dicho, vamos a poner esto porque se ve bonito en el libro de oración común. Es porque lo dice la Escritura. Y porque al final, este desarrollo se ha hecho particularmente en cada iglesia y en cada tradición cristiana, y por ciertas necesidades, porque también nosotros no estamos como opuestos a ciertos avances o a ciertas adaptaciones culturales, sino que más bien, hermanos, lo que estamos haciendo es tratar de conservar nosotros el consejo de Dios. Miren, por ejemplo, yo les he de decir que muchas iglesias en el primer siglo no acostumbraban a servir el vino en copas como la tenemos nosotros hoy día. ¿Por qué razón lo hacemos hoy día? Por una cuestión de higiene, por la pandemia que acabamos de vivir. Pero si nosotros estudiamos las escrituras, podemos ver que en la antigüedad era una sola copa la que se pasaba. Se bebía de una sola copa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos innovando? No, nos estamos adaptando nosotros a la forma de vida, pero el elemento sigue siendo el mismo, sigue siendo vino, sigue siendo pan. No estamos innovando absolutamente nada, sino que reconocemos que los tiempos están cambiando y que nuestras culturas son diferentes. Ahora, por ejemplo, también cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto también lo pongo como ejemplo, pues encontramos que algunos de los discípulos acostumbraban a meter su pan en el plato del Señor. Y nosotros lo romantizamos a veces y decimos, o sea, tenían tanta confianza. Bueno, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí tenían mucha confianza, pero también era una cultura, era una costumbre cultural. Es decir, ellos estaban acostumbrados a meter su pan en el plato del otro. Es más, a veces compartían el mismo plato. Esto era algo cultural. En nuestra cultura es de mala educación que tú metas tu pan en el plato de la otra persona. Entonces, a este tipo de cosas me refiero, hermanos, cuando hablamos respecto a la razón con la que Dios nos llama también a adorarle, que no tiene que ver con nuevas innovaciones, sino que tiene que ver con la forma en la que nosotros interpretamos la palabra de Dios, pero cuidando siempre de no añadir nada a lo que Dios ya nos ha mandado, y no oscurecer o quitar el lugar de la palabra de Dios o los sacramentos. Porque muchas veces es así, hermanos, y inclusive a veces muchas buenas intenciones hay cuando desde los púlpitos se predica acerca de la evangelización, o acerca de la construcción de algún nuevo templo, o acerca de alguna campaña evangelística, pero que en realidad solamente es una actividad que está alejando a las personas de la piedad y de lo que es primordial, que es la palabra de Dios, los sacramentos. ¿Y por qué tal importancia? Porque era practicado esto en la tradición apostólica que encontramos en las Escrituras, que acabamos de leer. Entonces los ritos no deben ser creados
para hacer sentir bien a la gente o para hacerla sentir útiles. Porque inclusive, hermanos, a veces en las campañas evangelísticas, cuando están mal enfocadas, alejan a la gente de la palabra de Dios en vez de acercarla, porque la gente siente que es útil, siente que trabajó para Dios, sienten ellos que hicieron algo, cuando en realidad lo que se está haciendo con esto es alejar a muchos de los que participan en este tipo de actividades. Entonces el problema no es la emoción, no estamos hablando en contra de las emociones o de que ustedes no tengan expresiones. Seguramente ustedes pueden ver las caras del que predica y hace un montón de gestos. Y ustedes mismos que están escuchando la palabra de Dios, yo veo que están haciendo un montón de gestos. Entonces no es que esto esté prohibido, no estamos en contra de eso. El problema es la innovación sin mandato o sin alguna razón justificable, como lo que estaba diciendo. O sea, porque no hay mandato en realidad de cómo se debe de administrar la cena en el sentido del orden en el que lo hacemos. Lo que sí hay mandato es que debe de ser vino y debe de ser pan. De esto sí hay mandato. También hay una explicación respecto a lo que nosotros creemos del sacramento y de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos evitar este tipo de cosas que Dios no ha mandado a que nosotros hagamos. En segundo lugar, también debemos de cuidarnos de la autonomía religiosa. Y aquí también es un pasaje que ya he citado, el sacrificio de Saúl en 1 de Samuel capítulo 13. Es un capítulo largo y no lo vamos a leer, pero ustedes recordarán que en algún momento, en tiempo de guerra, Saúl esperaba a Samuel para que viniese y ofreciese el sacrificio que era común a los que estaba designado este oficio. Pero al ver que Samuel no llega, Saúl se adelanta y ofrece sacrificio a Dios. Y la reprensión de Samuel hacia Saúl es: locamente has hecho. Y parecía que era algo bueno, ¿no? Porque inclusive él dice, me esforcé, me esforcé e hice tal cosa. Lo presenta como algo positivo. A veces, la adoración que está normada por los hombres parece que es un esfuerzo que puede ser agradable a Dios, pero Dios dice en su palabra: locamente has hecho. Saúl está actuando aquí bajo presión. Debemos tener cuidado de esto, hermanos, porque a veces la presión es tan fuerte en la que nosotros podemos ceder a la presión. Yo creo que sí nos ha pasado a nosotros que hemos cedido a la presión. Y debemos de cuidarnos de esto. También vemos que en este pasaje el pueblo estaba inquieto y la situación era crítica. Saúl decide hacer algo religioso en lugar de esperar obedientemente. Y la obediencia no puede ser sustituida con acciones religiosas. Esto nos debe quedar claro, que para Dios es más importante que podamos obedecerle a sustituir la obediencia con acciones que nosotros hemos catalogado como religiosas y que puede ser que lo sean ante los ojos de la sociedad, pero no delante de los ojos de Dios. El liderazgo que actúa sin mandato, aunque sea con intención piadosa, no honra a Dios. Y aquí, hermanos, podemos hablar, por ejemplo, acerca del pastorado femenino, que yo estoy seguro que muchas de las iglesias que tienen pastoras lo hacen con una buena intención. Y lo hacen porque dicen, es que no hay hombres que prediquen la palabra de Dios. La intención es buena, pero el hecho es que Dios no ha mandado esto. Y no es porque la mujer no tenga capacidad de predicar la palabra de Dios o que no tenga algún entendimiento, sino que simplemente es porque Dios lo ha ordenado de esa manera. Así como Dios ha ordenado que nosotros no podamos tener hijos, los hombres no podemos dar a luz hijos. Tampoco Dios ha ordenado que las mujeres prediquen la palabra de Dios, sino que se dediquen a escucharla y sí la predican, ¿verdad? Pero de una manera diferente. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que con sus vidas, sin palabra, hace que el testimonio de las mujeres piadosas haga que otros se conviertan. Y bueno, podemos sacar aquí muchísimas enseñanzas, pero la idea es que hay cosas que Dios ha designado específicamente a los hombres y hay cosas que Dios ha designado específicamente a las mujeres.
Esta cercanía que las mujeres tienen con los hijos es algo que a nosotros nos cuesta como hombres tenerla con nuestros hijos. Y no es que no queramos a nuestros hijos, pero Dios les ha dado por naturaleza ciertas cosas o cierta gracia a las mujeres que los hombres no tenemos. Y de igual manera, para todas las cosas, Dios ha establecido un equilibrio perfecto que le honra y que además de esto honra a su creación. Por eso, hermanos, debemos evitar la autonomía religiosa, podemos evitar el adelantarnos a las cosas y tener cuidado con esto, de que no seamos presionados nosotros. A veces nos sentimos presionados, sin duda. Ya lo he comentado, a veces quisiéramos hacer también campañas evangelísticas porque vemos que nuestra iglesia tiene 10, 15 personas nada más, o a veces vienen y se van, y nos gustaría que toda la gente que viene permanezca, pero la verdad de las cosas es que esto es obra del Espíritu Santo. Claro, tenemos que ser diligentes en predicar la palabra, en enseñar, pero al final quien compone las iglesias locales es también el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hemos predicado la palabra y alguna persona se va, si se va a otra iglesia, qué bueno. Lo triste es cuando a veces la gente se va al mundo. Pero debemos sentirnos bienaventurados cuando cumplimos con el mandato de Cristo y logramos que algún alma entre al redil, aunque no se quede en nuestra iglesia. Pero de ningún modo debemos hacer simulaciones espirituales o tener esta autonomía religiosa. Entonces, como tercer punto es cuidémonos también de la simulación espiritual. Aquí está el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. También igual esta historia es conocida por todos nosotros, que acabamos de leer una porción por ahí, ¿verdad? Donde dice que los cristianos del primer siglo tenían todas las cosas en común. Entonces era la forma en la que se habían organizado en aquel momento. No significa aquí, hermanos, que había una especie de comunismo, y Hechos capítulo 5 lo aclara, porque le dice a ellos, si lo vendías y te lo quedabas, no pecabas. O sea, el pecado tuyo o el pecado de ustedes ha sido mentir a Dios. De hecho, esta es la clave de este pasaje en este momento. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí entramos en un terreno delicado, porque ellos no estaban obligados a dar. Como he dicho, cuando dice la palabra de Dios que tenían las cosas en común, no lo tenían bajo un sistema o un esquema comunista, sino lo tenían bajo un esquema de la piedad, bajo un esquema de la generosidad e inclusive bajo un esquema de necesidad. Pero el apóstol claramente les dice a ellos que si no hubiesen entregado la venta de su propiedad, no había pecado en eso. Entonces aquí el pasaje dice, entonces Pedro le dijo, capítulo 5 de Hechos, versículo 8, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Ananías había dicho lo mismo, versículo 3. Y en el 4 Pedro recalca, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que la gente, por la buena voluntad del evangelio en ellos, estaban vendiendo sus propiedades y la llevaban a los pies de los apóstoles. Pasaje que se usa mucho para robar en las sectas. Pero, ¿qué sucedía aquí? El apóstol Pedro no les está diciendo, cristianos, vendan todo y tráiganlo a mis pies, sino que ellos voluntariamente lo hacían. Pero Pedro le recalca, o sea, no había necesidad de que hicieran tal cosa. O sea, si ustedes no querían vender su propiedad, pues no lo hubieran vendido. O si querían venderle y quedarse con el dinero, pues también podían hacerlo. O inclusive, yo puedo decir, hermanos, que si hubiera sido una parte y hubieran dicho, no, pues traigo el 1% de la propiedad, hubiese sido acepto delante de Dios. El problema, ¿cuál fue?
El problema es que estaban tratando de simular piedad en un contexto santo. Estaban queriendo parecer personas piadosas y estaban compitiendo contra otros cristianos en cuanto a quién daba más. No era, o sea, la iglesia no es una subasta. Por supuesto, la iglesia tiene necesidades. Hermanos, ustedes saben en qué cosa gastamos el dinero de la iglesia, mayormente en nuestra propia convivencia, en dar a los pobres y también en sostener a algunos misioneros. Básicamente en eso se va el dinero de la iglesia y a veces falta, y es necesario que podamos nosotros a veces dar un poco más. Pero la realidad aquí es que nadie está obligado a dar. Cada uno dé como Dios ha propuesto en su corazón. No debe haber tristeza, no debe haber un hecho de negocio o de necesidad para con Dios. Dios ama al dador alegre. No, dice la Biblia que Dios ama al que da más. Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que vivamos de apariencias, porque Dios no tolera la simulación espiritual en su presencia. ¿Y cuántas cosas no llegamos a simular nosotros, hermanos? Porque aquí estamos hablando de un tema en el dinero, pero ¿qué tal si hablamos de los matrimonios? ¿Qué tan simulado está el matrimonio? ¿Qué tal si hablamos de los hijos o de los niños? ¿Qué tanto simulan su piedad para que nosotros pensemos que ellos a lo mejor son niños piadosos? ¿No? Está como ese meme que había, ¿no? No sé si lo recuerdan, que se hizo muy famoso, de un niño que estaba hasta adelante en una iglesia y estaba hincado y parecía que estaba orando. Y lo grabaron y decían, mira cómo ora el niño. Y cuando llegaron hasta enfrente se dieron cuenta que el niño estaba en su celular, realmente viendo cosas. A veces actuamos de esta manera nosotros. Simulamos nuestra piedad delante de Dios. Dios detesta que simulemos piedad delante de Él. Dios lo detesta. Podemos engañar a nuestros hermanos aparentando piedad, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios mira todas las cosas. Y lo decimos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos cuando vamos a hacer las oraciones por los reyes, porque decimos que desde tu trono miras todos los habitantes de la tierra. O sea, Dios está mirando desde su trono a todos los habitantes de la tierra y especialmente a su pueblo. Dios está mirando especialmente a su pueblo. Aquí, hermanos, en este pasaje sí hay una amenaza explícita y debe decirse, Dios no mata por error. Dios juzga la mentira deliberada en el culto. Y es terrible que nosotros podamos lanzar mentiras desde el lugar en donde se supone está hecho para honrar al Hijo. Y esto conecta directamente con el ritualismo, con la liturgia sin vida, con el culto desconectado del corazón. Porque, hermanos, aunque nosotros tenemos una liturgia pronunciada y podemos inclusive decir que la iglesia anglicana es una iglesia litúrgica, las otras iglesias que no tienen una liturgia escrita no escapan también de hacer lo mismo. No escapan de un ritualismo. No escapan de tener una liturgia sin vida. No escapan de desconectar su culto del corazón. Porque algunos pueden llegar a pensar, y yo he escuchado y me lo han dicho, es que ustedes solamente hacen liturgia. La respuesta bíblica es esta: nuestra liturgia no es un sustituto de la vida cristiana, es un reflejo del orden de la vida impregnada del Evangelio. Si confesamos pecados sin arrepentimiento, si proclamamos gracia sin obediencia,
Si participamos del sacramento sin reconciliación, entonces no somos litúrgicos, somos simuladores, deshonestos, vanos e hipócritas. Así que nuestros cultos o nuestra liturgia se puede ver hermosa y pudiésemos aparentar que estamos arrepentidos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor o escuchamos su palabra. O podríamos proclamar la gracia de Dios sin la obediencia. O podríamos inclusive parecer santos participando del sacramento, pero no estar reconciliados con los hombres ni con Dios. Esto ya no es liturgia, hermanos. Esto es hipocresía, de la cual también necesitamos huir para que podamos tener un culto regulado por la palabra de Dios. Lo que necesitamos es un culto correcto y una vida correcta, porque de lo contrario podemos tener un culto correcto, pero una vida incorrecta. El libro de Isaías y el libro de Amós nos dan amonestaciones respecto a esto. Por ejemplo, se nos dice, no me traigáis más vana ofrenda. Y pongamos atención a esto, porque no dice, no me traigáis más ofrenda, dice, no me traigáis más vana ofrenda. Aborrecí vuestras solemnidades. Dios no rechaza las prácticas porque sean inventadas, las rechaza porque contradicen la vida. La liturgia sin obediencia convierte el culto para Dios en una ofensa. Y aquí es donde entendemos por qué la Santa Cena nosotros no repetimos los mandamientos por estética, los repetimos por obediencia. Oramos para que Dios incline nuestros corazones a guardar su ley, porque lo dice el salmista, Salmo 119, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si la obra del Espíritu Santo no opera en nosotros, es imposible, hermanos, que podamos guardar la ley de Dios. La podemos saber, la podemos repetir, la podemos enseñar inclusive, pero aún podemos ser faltos de entendimiento. ¿Cómo es que el hombre llega a guardar la ley de Dios? Porque en algún momento quizá de nuestra vida dijimos, qué difícil es ser cristiano. En algún momento de nuestra vida hemos dicho, qué difícil es guardar la ley de Dios. La verdad es que cuando pronunciamos tales palabras estamos hablando de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pero tenemos que pedir a Dios que nos dé entendimiento para que podamos guardar su ley y cumplirla de todo corazón. Una característica de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero cristiano, es esta, que se deleita en la ley del Señor. No lo hace porque está obligado, es un deleite para él el practicar la ley de Dios. Encuentra felicidad en guardar la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios no se guarda por el hecho de que sea una imposición para el hombre. Que claro, Dios la ha impuesto a todos los hombres. Pero de nada sirve que nosotros lo tomemos como una regla. Si nuestro corazón está despegado de los mandamientos de Dios, entonces también el guardar la ley de esta manera es vana. Porque Dios nos pide que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero el que da esta capacidad de que el hombre llegue a este entendimiento es Dios mismo, la obra del Espíritu Santo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces pueden pensar que esto es calvinismo puro, pero es la palabra de Dios que enseña que solamente a Dios se le da la gloria, porque Dios es capaz de inclinar nuestros corazones hacia lo que nosotros aborrecemos por naturaleza. El libro de oración común y la advertencia evangélica. Lo estoy mencionando mucho, hermanos, el libro de oración común, porque estamos hablando del principio regulador del culto desde la perspectiva anglicana. El libro de oración común es profundamente serio. Antes de la Santa Comunión, la Iglesia advierte, exhorta y llama al arrepentimiento, no para excluir por temor, sino para proteger al pueblo de Dios. Porque todos estos ejemplos que tenemos aquí, hermanos,
Dios los ha dejado para protección de nosotros mismos. Porque si Dios actuase en todo momento de la misma manera, ya no existiría la iglesia. En el Antiguo Testamento también podemos ver esto, que Dios quiso deshacerse del pueblo y crear un nuevo pueblo a partir de Moisés. Y si Dios fuese así con nosotros, todos hubiésemos ya perecido. Pero antes de la comunión, por eso hay esta exhortación. Cuando la liturgia dice, escudriñad y examinad vuestras propias conciencias, no superficialmente, como lo hacen los hipócritas delante de Dios. O cuando declara, el que recibe indignamente, come y bebe su propia condenación. La iglesia aquí no está siendo dura, está siendo pastoralmente fiel. Aquí hay una amenaza real y debe de haberla, porque la Escritura la contiene en 1 Corintios capítulo 11. Pero observa algo esencial. La exhortación nunca termina en condenación. Esto podemos verlo en la palabra de Dios y podemos verlo en el libro de oración. Sino termina en invitación a la gracia. El mensaje que se está lanzando hacia la iglesia no es, no tomes la Santa Cena porque eres pecador, es enmienda tu camino y toma la Santa Cena. Y debería ser lo mismo para cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué leímos? No endurezcáis vuestros corazones, porque lo mismo sucede equivalente al sacramento cuando participamos de la comunión de la palabra de Dios. Porque de igual manera podemos estar aquí presentes, escuchar y no hacer caso o no querer enmendar nuestra vida. Y es igualmente grave. Solamente que la cena del Señor es algo mucho más gráfico a veces para nosotros, que esa es la intención de la Santa Cena, ser algo gráfico de nuestra fe, ser un símbolo, ser una expresión de lo que nosotros ya estamos creyendo y haciendo. Pero de igual manera, debemos de ver esto, que la exhortación nunca termina en condenación, sino una invitación a la gracia. Venga a mí, dice el presbítero, para que por el ministerio de la palabra reciba consuelo y absolución. Con algún buen consejo, dice, de la palabra. Así que la advertencia y el evangelio no se oponen, se sostienen. Siguiente, preparar la vida para adorar. Es importante que nos preparemos para adorar a Dios. Lucas 23, versículos del 54 al 56. Aquí, hermanos, hay un dato bastante interesante para nosotros que muchas veces pasamos de largo en nuestra lectura. Y me parece que solamente Lucas lo menciona, no estoy seguro, hermanos, pero aquí podemos encontrar en estos versículos del 54 al 56, Lucas 23, 54 al 56, dice, era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Era día de la preparación. El pueblo de Dios ordenaba su día para el día de reposo, no improvisaba el culto. ¿Qué sucedía aquí, hermanos? Que era el día de la preparación, era un día antes del día de reposo, en el que el pueblo cesaba todas sus actividades para poder entrar ahora a reposar. Inclusive en esto era ordenado el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros ¿cuántas veces ordenamos nuestra vida un día antes para poder acercarnos a servir al Señor? ¿No es cierto que nos vemos invadidos por todas las cosas que hay a nuestro alrededor? Y a veces no ordenamos nuestra vida, no nos preparamos. A veces, hermanos, no dormimos bien y nos estamos durmiendo en el culto. A veces llegamos tarde porque no nos preparamos de antemano. A veces, hermanos, cuando vamos a ofrendar, metemos la mano en nuestro bolsillo porque ni siquiera pudimos hacer cuentas de cuánto hemos apartado para la ofrenda al Señor. Porque inclusive en esto debemos de tener orden.
La vida litúrgica es esto, el ordenarnos para todas las cosas que hacemos delante de Dios. Y los judíos ya tenían este día de la preparación en el que cesaban sus actividades. Por eso se cuenta que el día de reposo comenzaba para el judío un viernes, hablando de nuestro calendario, ¿verdad? Por la tarde, y terminaba un sábado por la tarde, aproximadamente. No tenían horarios exactamente igual a los nuestros. Entonces el pueblo de Dios ordenaba su vida para el reposo, no improvisaba el culto. El culto no interrumpe la vida se ordena para el culto. Hoy significa esto, que debemos de disponer nuestro corazón, que debemos ordenar nuestra semana, que debemos reconciliarnos antes de venir, que no debemos vivir como si el culto fuera un añadido opcional a nuestras vidas. Entonces la liturgia, hermanos, no empieza cuando empezamos en la página fulana de tal para empezar a ubicarnos en las lecturas, en las exhortaciones y en las oraciones, sino desde antes. Y cada semana tenemos esta oportunidad de poder enmendar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que con anticipación ordenemos nuestras cosas para venir a servir al Señor. Una advertencia final respecto a la gracia de Dios la encontramos en Hebreos 3, capítulos 3 y 4. No los vamos a leer, son muy largos, pero hacen referencia a lo mismo que ya hemos leído. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí la advertencia es directa y necesaria. Dios no rompe su pacto, ya lo vimos. Por eso creemos en este pacto de gracia. Este pacto que inclusive es hecho entre Dios y Dios, entre las personas de la Trinidad, y proyectada hacia nosotros. Por eso el pacto, la teología del pacto es algo bastante interesante, porque Dios ha asegurado de que el pacto no se rompa nunca. Está asegurado en Él mismo, está confirmado por su obra, y también lo podemos apreciar en su naturaleza, en todo lo que Él nos ha revelado en su palabra. Entonces Dios no romperá su pacto, pero sí puede disgustarse profundamente para con nosotros y puede dejarnos andar en nuestros caminos pecaminosos si nosotros no somos obedientes a Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos queridos, compartiré con ustedes un poco acerca de los devocionales que tenemos mi esposa y yo. Estos son devocionales muy improvisados, que se basan en la lectura de la palabra de Dios. A veces salimos a platicar y veíamos por ahí un pasaje que nos llamó la atención esta semana en Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 29, dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Esto tiene que ver también con la forma en la que nosotros adoramos, evidentemente. ¿Qué sucede, hermanos? Que nos choca a nosotros que nos digan a veces la verdad. Nos choca a veces que alguien nos diga que estamos mal en algo. Pero veamos que la actitud del impío va a ser endurecer su rostro. Y esto, hermanos, puede pasar constantemente. A veces cuando nuestra esposa nos dice a nosotros algo, o nosotros le decimos algo a nuestra esposa, o entre hermanos nos decimos: oye, esto no está bien. Y nos causa disgusto a nuestro corazón. No nos causa gozo, nos causa disgusto. Y el siguiente paso del disgusto es que nos puede llevar ¿a qué? A endurecer nuestro rostro, a decir cosas como: estás exagerando, no es tan importante. Tú también tienes pecados, cosas de este tipo, ¿verdad? Y el problema, hermanos, no está en que nos choque, porque probablemente a todos nos va a chocar que nos digan algo, ¿verdad? Alguna verdad.
El problema está cómo respondemos nosotros ante esta verdad. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te vas a dar cuenta de la impiedad de alguien? Te vas a dar cuenta cuando su rostro se ha endurecido. Y te vas a dar cuenta de la piedad de alguien, no porque es perfecto, no porque todo lo hace bien, sino te vas a dar cuenta porque va a enmendar su camino, va a decir, es cierto, David, ¿qué hizo David? He pecado. Reconoce su error. Saúl, ¿qué dice? Me esforcé, se justifica. Entonces, esta es una advertencia dentro de la gracia de Dios. Y también es juicio. Porque la exhortación sigue siendo hoy, si oyeres hoy su voz. O sea, hoy hay gracia, hoy hay arrepentimiento, hoy hay evangelio. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, este asunto del principio regulador del culto no solamente tiene que ver en cómo nosotros aquí nos organizamos para hacer las cosas, tiene que ver con todo el orden de nuestra vida, tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos. Porque realmente el mundo es la capilla del pueblo de Dios. El mundo en donde nos desenvolvemos ha sido diseñado para glorificar a Dios. Deberíamos glorificarle en todas las áreas de nuestra vida y regular nuestra vida, primeramente en lo personal, para poder expresar de manera adecuada en los servicios públicos una adoración que honre a Dios, basado en todos los principios que Él nos ha dado en su palabra, haciéndolo con entendimiento, siguiendo el ejemplo de la iglesia y la fe de la iglesia de todos los tiempos, y constantemente filtrando a través de la palabra de Dios todas las cosas que nosotros hacemos para Él. Como conclusión, no todo lo que está bien intencionado es aceptable en el culto. No todo lo emotivo es obediencia. No toda liturgia es viva. No toda advertencia es ausencia de gracia. Dios es paciente a veces con la ignorancia, pero no es indiferente a la desobediencia persistente. Nuestra liturgia existe para formar la vida, para confrontar el pecado, para conducirnos a Cristo. Y nuestra vida existe para confirmar lo que confesamos, para vivir lo que oramos, para honrar al Dios que nos ha llamado. Entonces, hermanos, la advertencia bíblica no contradice la gracia, es una de sus formas más serias de la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, nos entregamos a ti, Señor, y reconocemos nuestras fallas. Y también, Señor, venimos con la intención, Señor, de enmendar todo aquello que está mal delante de ti para honrarte como tú lo deseas. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que todas las cosas que hoy hemos mencionado, en alguna de ellas hemos pecado en algún momento de nuestra vida, Señor. Pero queremos honrarte y queremos glorificarte, Señor, de la manera en la que tú has ordenado todas las cosas, Señor, porque este mundo te pertenece, porque todo lo que hay es tuyo, Señor, y nosotros somos tuyos. En el nombre de Cristo, amén.